Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de la red de neurorehabilitación. Y estamos conectados con Leandro desde Brasil, quien hoy día nos va a hablar del efecto de la facilitación neuromuscular propioceptiva en la modulación del tono muscular. Cómo podemos trabajar el tono a través de PNF. Leandro, ¿estás por ahí? Sí, estoy listo. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, ¿estás autorizado? Déjame ver. Ahora sí. Aquí estoy yo. Ok. ¿Empezamos? Cuando quieras. Ok, entonces vámonos. Amigos, muchas gracias por estarnos todos aquí. Entonces, como Vivi decía a ustedes, yo soy de Brasil. Los pido perdón por los errores. En el español soy buenísimo en el portuñol, pero no en el español. Pero creo que van a comprender lo que voy a traer para ustedes. ¿Sí? Entonces, pienso que tenemos ahí como que 30, 40 minutos para hablar un poco sobre espasticidad, un poquito sobre la fisiología de la espasticidad. Y después me gustaría de hablar un poquito más sobre el concepto PNF y algunas actividades que sean importantes la comprensión del concepto y que es posible trabajar para la espasticidad. ¿Sí? Entonces, si usted en algún momento no comprende lo que estoy hablando, por favor, déjame saber. Y me gustaría solicitar a ustedes que cierren los micrófonos para que sea todo posible. Entonces, vámonos. La definición de la espasticidad. Entonces, la espasticidad es definida como una alteración dependiente de la velocidad de las elongaciones de los músculos. O que generalmente se cambia después de una lesión, una injuria para los neuronos motores superiores, ¿sí? Déjame ver aquí. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es que es posible hacer las lesiones en el sistema nervioso central, en el encéfalo, pero también en la médula. Lo que pasa es que en el sistema nervioso central, en el encéfalo, es posible hacer las lesiones en el tracto córtico espinal, pero también en el tracto córtico vulvar con la alteración aquí en el córtico espinal de los movimientos y de la sensibilidad en los miembros superiores e inferiores, en el tracto córtico vulvar en la fase, en la cara, ¿sí? Pero también en los pacientes con injurias medulares van a tener la espasticidad con la lesión principalmente de los tractos eferentes, ¿sí? Los en rojos son los tractos eferentes, motores, y tenemos aquí los tractos piramidales y extrapiramidales, principalmente en los piramidales. Los principales objetivos para el tratamiento de la espasticidad es estructuralmente la disminución del dolor que puede tener con la espasticidad, la prevención de complicaciones como contracturas, lesiones de la piel y la osificación heterotópica, pero lo más importante para nosotros es tener una idea para la mejora de la función o de la movilidad funcional, de las actividades del día,
para hacer la rehabilitación más fácil y no tener un paciente tan dependiente, ¿sí? Y también para la mejora de la calidad de la vida social, recreacional y las otras. Déjame ver aquí. Ahí. Si nosotros estamos hablando no de espasticidad, nosotros podemos hablar no solo del PNF, pero de la fisioterapia en todo, en el nivel de participación por la clasificación internacional de funcionalidades. Tenemos que tener al paciente más independiente posible, o que muchas veces es el movimiento automático y económico. En las actividades, en acuerdo con la CIF, lo más importante es la mejora de los cambios de posición. Tenemos que crear situaciones con doble tareas para los pacientes. Igual cuando llevo a dormir acá. Fuentes, puedes sacar el micrófono. Ay, que se me desmaya mi casa, mi cuerpo. Gracias. Entonces, es muy importante también las funciones y las actividades con las tareas del día a día, con los deseos del paciente. Eso es algo que vamos a hablar más en un poco. Y también muy importante también es el aprendizaje motora, que es muy importante la conexión del aprendizaje con el nivel de actividad. En el nivel estructural, más en las estructuras corporales, tenemos que tener el incremento de la fuerza, tenemos que tener el incremento de la elongación de los músculos con el incremento de los rangos de movimiento. Pero no es solo la fuerza en los rangos, tenemos que generar la coordinación, que es el control muscular, para tener los movimientos más entonces coordinados. Aquí hablamos sobre el control intra y intermusculares. Entonces, el control intramuscular es el cambio de una contracción concéntrica para isométrica y para excéntrica. La coordinación intermuscular es muy importante, la coordinación entre las cadenas de músculos. Tenemos que hacer la reducción de la dolor porque sabemos que la dolor puede hacer un incremento en la espasticidad. Es muy importante también el incremento de la condición cardiovascular y también el incremento del estado de, yo no sé cómo hablar eso en español, the awareness of movement. Entonces es algo como que el paciente está listo para moverse, ¿sí? Entonces, hablando un poquito más sobre las estrategias del PNF, o qué nosotros tenemos aquí. Tenemos que tener una idea que los ejercicios de transferencia del peso del cuerpo van a hacer una disminución de la espasticidad. Cuando estamos hablando sobre el sedente hasta bípedo, tenemos aquí 4 fases del sedente hasta bípedo. Después voy a hacer una pequeña demostración para ustedes. En las fases 1 y 2, cuando yo tengo los pies en el suelo, voy a tener la aproximación del peso del cuerpo sobre el tobillo. Entonces vamos ahí a tener una posición favorable a la inhibición de la espasticidad de los músculos gastrocnemios y soleares. El giro de supino para el decúbito lateral es muy importante para la disminución del tonus del hemicuerpo débil.
Y el giro, el contacto con el ambiente, con la camilla, es muy importante porque tenemos ahí el giro de las dos cinturas, la cintura escapular y la pélvica, para que entonces sea posible también, por eso, la disminución del tonus. La posición bípedo también es muy importante, la aproximación del peso del cuerpo con la transferencia del peso para la inhibición de la espasticidad. Y en una secuencia, las actividades de la marcha. Entonces, más importante las actividades de la fase del apoyo para que tengamos la transferencia correcta del peso del cuerpo para los miembros inferiores. Aquí también muy importante, posiciones como prono en los codos es muy importante para la transferencia del peso en posiciones más bajas para los miembros superiores, así como el prono en los codos también para el cuádruped. Entonces, el 4 puntos, muy importante para la inhibición del tonus del miembro superior y también del miembro inferior. Y después, el sedente lateral modificado, que es como nosotros vamos a venir arriba desde la camilla para ponerse bípedo para la inhibición de la espasticidad de los flexores del miembro superior. ¿Sí? En todas las actividades que aquí están descritas, con el PENEF podemos hacer el incremento con la aproximación articular para que tengamos la transferencia del peso. Podemos hacer las técnicas de estabilización, como las técnicas de estabilización rítmica y la inversión estabilizadora. Pero también una técnica llamada combinación de isotónicas, donde existe un cambio de la contracción concéntrica, isométrica y excéntrica con el incremento de la coordinación intramuscular, como yo los dije antes. ¿Sí? Esto es algo que después yo tengo aquí atrás de mí, donde estoy aquí sedente, una camilla. Me gustaría de hacer algunas demostraciones para ustedes de las actividades, ¿sí? Entonces, solo un rato, déjame ver aquí. Las posiciones y el buen alineamiento corporal son muy importantes. La posición del tronco y de los miembros inferiores en sedente o en la camilla o en el bípedo son muy importantes en el estage final de la inhibición de la espasticidad. Entonces, después de trabajar en la camilla o en el suelo con el paciente, yo tengo que trabajar en posiciones más difíciles, porque esta es la condición donde puedo trabajar la actividad, las actividades diarias del paciente. Y aquí también la prescripción correcta de las órtesis para tener la mejora de los alineamientos corporales, ¿sí? También para la mejora de los alineamientos tenemos una vez más la aproximación, que es un principio básico del concepto, las técnicas de estabilización, el estímulo visual por un espejo es muy importante también, que es un principio básico del concepto PENEF, y otros que hagan la mejora del control motor, del alineamiento, ¿sí? Las contracturas musculares y la elongación. Es muy importante, en acuerdo con Bacta, en la elongación de los músculos espásticos para que tengamos un incremento del rango. Para eso, miren, una vez más la aproximación, ¿sí? Como una estrategia de disminución de la espasticidad, pero también técnicas como mantener, relajar, contraer, relajar,
y la elongación Dios mío, en español, perdón, la elongación por largos, Por periodos largos, Leandro. por un largo tiempo, ¿sí? Sí. Sí, gracias. La elongación por un largo tiempo. Entonces, puedo producir más rango con el mantener, relajar o contraer, relajar y después mantenerlos en elongación. Bueno, las estrategias del PNF, algunas de las estrategias que podemos tener una listaje aquí, la mejora del control postural con el control de tronco, pero principalmente con la rotación de las cinturas pélvicas y escapulares van a tener buenas respuestas. La estimulación de movimientos voluntarios, los movimientos voluntarios de los propios músculos espásticos, pero también la aprendizaje motora con base en tareas es muy importante una vez que el músculo espástico está disminuido. Muy importante también, como estábamos hablando antes, es los trabajos en cadena cinética cerrada con la transferencia del peso del cuerpo. Entonces, actividades que yo puedo escoger donde se pasa la cadena cerrada sobre los músculos espásticos. El trabajo en largas bases de soporte para que el paciente no tenga miedo para hacer las transferencias. El aprendizaje de los pacientes con relación a la función, que es el aprendizaje, como decía antes aquí, basada en tareas. Es posible también la aplicación de medicamentos como Botox o otros. Tengo que excluir factores que hagan el incremento de la espasticidad, como el miedo del paciente, la dolor y otros, ¿sí? La ansiedad en español, anxiety, ansiedad en portugués. Ansiedad. Ansiedad, gracias. Vivi. Las órtesis son muy importantes también para la elongación de largos periodos, para la disminución de la espasticidad. El incremento de la fuerza del músculo. Entonces, miren, no siempre todo el músculo está espástico. Hay algunas partes del músculo que no está espástico. Entonces, para estos tenemos que tener el incremento de la fuerza. Entonces, como dice ahí antes, la reducción de la dolor y de la ansiedad. Ejercicios de respiración es algo muy útil para la disminución de la espasticidad también. Y una vez más, la posición y el buen alineamiento corporal en las tareas, ¿sí? Entonces, en el PNF podemos hacer el trabajo con la filosofía, el trabajo indirecto, como por ejemplo en el paciente EMI, el trabajo en el cuerpo sano para que yo tenga reacciones en mi cuerpo débil, con la utilización de los principios y procedimientos básicos, como por ejemplo los contactos manuales, la resistencia externa, el estímulo visual, son muy importantes para la modulación de la espasticidad. Las técnicas, las más que usamos para la inhibición de la espasticidad son las técnicas directas del mantener, relajar, contraer, relajar, más la mantener, relajar, pero también una técnica llamada inversión dinámica, donde yo voy a tener la activación de los músculos agonistas y después de los antagonistas concéntricamente.
las actividades de la colchoneta, neta, que me gustaría ahora de hacer algunas demostraciones para ustedes. La intervención en las funciones vitales del concepto PNF, que es lo más importante, es la facilitación de la respiración. El entrenamiento de la marcha también es muy importante. Una vez que tengo la marcha, el entrenamiento de la marcha se empieza en el sedente, cuando yo tengo una cadena cerrada para los miembros inferiores, y después en la secuencia todas las subfases de la transferencia del peso para la fase del apoyo. Tengo que trabajar en diferentes posiciones, empezando en cadena cerrada, después para el más difícil en cadena abierta. Tengo que trabajar en diferentes ambientes, como en las escaleras, en la camilla, en las colchonetas y también en la propia casa del paciente. Y eso es todo ahora en las diapositivas. Pero miren, aquí me gustaría de hablar un poquito sobre los cambios, principalmente de los cambios de las posiciones de prono en los codos, en 4 puntos, en el sedente lateral modificado, y quizá también déjame ver aquí en el giro, ¿sí? Que es muy importante para los pacientes. Vamos a hacer un intento ahora. Yo voy a cerrar aquí. ¿Es posible todos mirar a mí ahora? ¿Vivi? Si te ves bien, Leandro. Perfecto. Entonces, Que aquí te espían, Leandro. ¿Cómo? Aquí estoy. Estoy en la clase que estábamos ahorita en el día final del curso, en el día 10 del curso. Entonces, aquí tengo una camilla. Solo un rato. Creo que todos sea posible para todos mirar a mí. Entonces, lo que pasa es que, como estaba diciendo antes, lo más importante son las posiciones que yo tengo la transferencia del peso sobre el cuerpo. ¿Ok? Una posición para empezar todo eso, en acuerdo con el desarrollo de los niños, es el prono en los codos. Aquí en el prono en los codos, generalmente los pacientes están como que pasivamente posicionados, como así. Yo tengo que tener una posición de buen alineamiento corporal, y cuando tengo eso, puedo hacer las transferencias laterales. Y cuando yo tengo, por ejemplo, en el paciente EMI, un brazo EMI, la transferencia para el EMI, para el lado EMI, es muy importante para hacer la disminución de la espasticidad. Miren que eso es muy importante para los pacientes, no solo los EMI, los espásticos, pero los pacientes con rigidez también, los pacientes con Parkinson. Aquí muchas tareas son posibles, ¿sí? Yo puedo hacer la transferencia sobre el lado con una técnica llamada combinación de isotónicas, donde yo voy a tener la actividad concéntrica, isométrica y excéntrica. Entonces, aquí en los abductores, ahora yo tengo una actividad excéntrica. Ahora yo estoy isométricamente y ahora yo tengo concéntrica. Pero miren, si yo voy a un vaso para tomar algo, yo tengo que hacer la transferencia. Esa es una actividad buenísima para los pacientes. Pero no es una contraindicación, pero es una precaución. Es la dolor de los pacientes EMI en el brazo superior. En el brazo superior, por favor, sí, en el brazo.
Aquí yo puedo poner, entonces, miren, almohadas, ¿sí? 2 o 3 almohadas bajo. Ahora yo tengo una sustentación más pasiva del tronco y yo puedo tener los objetos, tomar algo o tener giros, que yo dije antes, es muy importante los giros del tronco para la disminución de la espasticidad. Entonces, aquí yo puedo hacer una combinación de los giros con la transferencia del peso. Esta es una posición muy importante para la disminución de la espasticidad para los pacientes EMI o los pacientes entonces rígidos, los pacientes con parálisis cerebral, los niños y otros, ¿sí? Otra posición muy importante, 2 más almohadas, solo un rato, déjame. Un rato, amigo. Un rato. 2 almohadas. Ahí está. Aquí. Una otra posición muy importante es el decúbito lateral, una más, sobre el lado débil. Entonces, si yo tengo un paciente con un paciente EMI a la izquierda, una adaptación muy importante es esa. Tengo una almohada muy grande para la cabeza y 1 o 2 almohadas en el tronco, bajo del tronco, donde sea posible tener la disminución del peso del cuerpo sobre el brazo. Pero Leandro, mira, no es importante tener peso, pero no aquí, ¿sí? Aquí donde el paciente vive en la posición para dormir, no puedo tener peso porque puede tener dolor. Pero miren, ¿qué yo puedo hacer en esta posición? Son patrones del miembro superior sano para que yo tenga el giro en la camilla del tronco superior sobre el tronco inferior, ¿ok? Este es un patrón de flexión, abducción, rotación externa, con un patrón de extensión, aducción, rotación interna. Mira, este es el lado sano, pero aquí me gustaría de hacer giros del tronco sobre el lado débil para que yo tenga la disminución del tonus del miembro superior y también del miembro inferior. Generalmente lo que pasa es que nosotros hacemos la estimulación del tronco inferior, como que así, sobre el superior. Pero en la experiencia es mucho más eficiente, mucho mejor el giro del tronco superior sobre el inferior. ¿Sí? Entonces, sugerencias para ustedes. Para los terapeutas ocupacionales, esta es una sugerencia buenísima para la disminución del miembro superior. Siguiendo el 4 puntos, ¿sí? Aquí yo necesito un paciente más fuerte, con una espasticidad no tan importante en el miembro superior, para que sea posible también el trabajo de las transferencias del peso al lado, adelante. Pero aquí lo importante es que yo tengo la transferencia en las rodillas. Yo puedo hacer el descenso hasta ascendente en los tobillos, volver con trabajo concéntrico, excéntrico, pero mira, yo puedo hacer el trabajo de las rotaciones del tronco. Si esta posición no es posible para los pacientes más débiles,
un rato. Aquí, déjame ver. Miren. Aquí. ¿Sí? Puedo venir bajo, adelante. Tengo una adaptación del prono en los codos con el cuádruple, con el 4 puntos. Es una adaptación de los dos. Aquí yo puedo ganar transferencia de peso también con el incremento del rango. Una vez más, rotaciones del tronco, muy importante para los pacientes. ¿Sí? Dos más ejemplos. El sedente lateral modificado, también para el miembro superior. Entonces, el sedente lateral es esta posición. Pero para la mayoría de los pacientes es muy difícil. Lo mejor es tener las piernas bajo. Y ahora, con la transferencia del peso sobre el brazo débil, yo puedo hacer el control excéntrico del tríceps, concéntrico del tríceps también. Y si yo tengo la estimulación de los antagonistas, yo voy a tener la disminución del tonus de los agonistas, espasmos. ¿Ok? Una vez más, la técnica combinación de isotónicas. Y, sí, aquí yo puedo también poner la mano en el borde de la camilla para no tener mucha extensión y no ser dañino para la muñeca. ¿Ok? Déjame sacar afuera la camilla. Solo un rato. Y dos más. Ahora para el miembro inferior, déjame ver. Una silla. Aquí estamos. Déjame ver la pantalla de la computadora. Aquí. Ahí. Perfecto. Entonces, el mejor lugar para una clase práctica. Demostraciones. Miren. El sedente es donde empieza el trabajo para la marcha. El sedente tiene 4 fases. La fase 1 es con el tronco erecto y los pies bajo de las rodillas. Muy importante. La fase 2 es la inclinación del tronco adelante para que yo tenga el peso del cuerpo en los pies. La fase 3 es el despegue del trasero de la silla hasta bípedo. Y la fase 4 es mantenerme en bípedo. Lo que pasa es que para la disminución de la actividad espástica de los miembros inferiores, lo más importante es la transición de la fase 1 para la fase 2. Cuando yo voy a hacer la inclinación del tronco erecto delante, yo voy a tener todo el peso del cuerpo en los 2 pies. La aproximación del peso del cuerpo en los pies es muy importante para la elongación de músculos como el sóleo y la disminución de la espasticidad y la activación de los cuádriceps en un buen alineamiento corporal. Lo que va a pasar en los pacientes M o los pacientes espásticos, entonces, es el valgo. Quizá ahora una banda elástica para mantener el buen alineamiento, ¿sí? Aquí para afuera. Aquí, no para tener el valgo, pero para hacer el intento de la abducción, porque la resistencia de la banda elástica
va a mantener el córtex activado para que yo tenga los abductores y ahora tener la transferencia del peso sobre el miembro inferior. Y dos más. Déjame ver aquí. Ahí. La marcha lateral. Entonces yo voy a caminar ahí, a mi lado derecho. Cuando yo voy a hacer las 4 fases de la marcha lateral, yo tengo para caminar ahí, hacer la transferencia a la izquierda, fase 1, el balanceo de la pierna izquierda, fase 2, la transferencia sobre la derecha, la 3, y el balanceo de la izquierda, la fase 4. Lo que pasa es que yo tengo una actividad muy grande abductora en la cadera, y eso es muy importante para el trabajo de inhibición de los aductores y de los cuádriceps. Lo que pasa es que en el niño, lo que va a venir más antes, es la marcha lateral y después la marcha adelante. Entonces, sí, para nosotros es muy importante trabajar la marcha. Primeramente, tenemos que hacer el trabajo quizá con una banda elástica para la estimulación más acción de los abductores. Entonces, para después sí caminar adelante. Aquí entonces voy a tener las resistencias manuales sobre la pelvis para hacer un incremento de la aproximación y un incremento de la modulación de la espasticidad. ¿Okay? Añadiendo a eso, tengo las técnicas de contraer, relajar y mantener relajar, que también son muy importantes para el trabajo directo. Las dos técnicas trabajan el concepto de la relajación post-isométrica. Yo voy a tener el músculo espástico y ahí selectivamente puedo contraerlo por 10 segundos, después relajarlo y una vez más en la última parte traerlo para una elongación. ¿Ok? Entonces estas técnicas son más directas a la estructura muscular y no a la actividad. Para la actividad es muy importante el prono en los codos, el 4 puntos, el giro, perdón, prono en los codos, el giro con el vuelo sobre el lado débil, con la protección del hombro afectado, el 4 puntos, el sedente lateral modificado, y después para los miembros inferiores, el sedente hasta bípedo, principalmente las fases 1 y 2, y el entrenamiento de la marcha lateral y el entrenamiento de la marcha para adelante. ¿Sí? Entonces, estas son las principales estrategias que nosotros tenemos en el concepto PNF, de la facilitación neuromuscular proprioceptiva, para la modulación de la espasticidad. Una sincronización de las actividades, sedente, giro, marcha, y con el trabajo más estructural, como por ejemplo, como dice, el contraer, relajar y mantener relajar. Ok, amigos. En el plan que yo estuve construyendo, esto son los ejemplos. Me gusta, yo estuve pensando sobre el final de semana en hacer algo práctico, no solo diapositivas, pero demostraciones de algunas actividades para que sea posible a ustedes mirar y quizá tener que tengan ideas para la práctica con sus pacientes.
Si ustedes desean más informaciones, tenemos el curso en el próximo año y ahí quizá podemos hacer más charlas sobre el concepto y sobre las estrategias del concepto para disminución de la espasticidad. ¿Ok? ¿Hay preguntas sobre la presentación que quieran realizar? Y aprovechando, como dijo Leandro, el otro año tenemos planificado hacer la formación básica del PNF. La fecha aproximada serían julio y agosto del 2021. Así que si necesitan más información sobre eso, escribir al mail cursosred@neuroaraucanía.com. Los niveles básicos son los niveles 1 y 2, que son 5 días en el nivel 1 y más 5 en el nivel 2, con total de 75 horas de curso, 10 días. Leandro, no sé si podría hablar un poquito. Uno de los principales problemas con la espasticidad o con los ACV, generalmente el hombro doloroso. Sí. Entonces, tú demostraste ahí, pero a lo mejor profundizar un poco que trabaja harto el concepto PNF con el dolor, pero de manera indirecta. Sí, entonces lo más importante es no tener dolor, ¿sí? Porque si hay dolor, hay espasticidad. Pero para eso es muy importante la movilización, principalmente de las articulaciones de la escápula con el tronco, la escápula costal. Para eso hay algunas descripciones de la literatura que definen la disquinesia escapulotorácica. Muchas veces los pacientes tienen espasticidad del serratus anterior y eso es una de las mayores causas del dolor en el hombro, porque el serratus es un estabilizador, es el principal estabilizador del hombro. Por eso el prono en los codos, el giro sobre el lado afectado es muy importante para hacer una disminución de la espasticidad del serratus, para que después sea posible el trabajo de los patrones escapulares más directamente. Entonces, el trabajo en el codo, en prono de los codos, el trabajo del giro sobre el lado débil, son trabajos indirectos para el dolor del hombro. Después directamente sí, yo puedo moverlo en el rango posible, tener el trabajo del contraer, relajar, pero antes, en el principio, el trabajo indirecto es lo más importante para no tenermos dolor y no tenermos el incremento de la espasticidad. Pero Leandro, ¿no es una contraindicación la posición en prono los codos? No, no es una contraindicación. Es una posición que hay que haber precauciones. Y para eso hay que adaptarla con almohadas, como estuve a mostrarles antes. ¿Sí? Para hacer la disminución del impacto del peso del cuerpo sobre la articulación. Pero hay que tener el peso del cuerpo para que tengamos la disminución de la espasticidad. Lucinda creo que había levantado la mano, no sé si quiere hacer una pregunta y hay una pregunta en el chat. Dice la pregunta en el chat, quisiera saber en qué consiste la hipertonía espasticidad sensorial y en qué se diferencia la clínica con respecto a la espasticidad o hipertonía no sensorial. Entonces, ¿qué pasa? Es que, por ejemplo, los pacientes EMI a la izquierda generalmente son sensoriales. Los pacientes con espasticidad sensorial son mucho más difíciles de trabajar porque no tienen entonces la espasticidad superficial o profunda,
que es algo muy importante para la locomoción, en la generación de los movimientos, pero no es imposible, ¿sí? Entonces hay que tener mucho más trabajo en posiciones bajas para la inhibición de la espasticidad. Nosotros sabemos que las respuestas motoras se vienen mucho más antes de que las respuestas sensoriales, pero hay que tener la estimulación sensorial también junto con la estimulación motora para que sea posible una optimización del tratamiento del paciente. Entonces, los pacientes sin alteraciones sensoriales van ciertamente a tener una evolución más rápida. Esos son generalmente los EMI a la derecha. Los EMI a la izquierda tienen más debilidades sensoriales. Entonces, es esperado que no van a tener tan buenas respuestas cuanto los a la derecha. Pero entonces yo tengo que escoger herramientas diferentes para estos dos, ¿sí? Son muy, muy diferentes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que no, Leandro. Tranquilo, estoy disponible. Bueno, por mientras yo te agradezco por tu presentación y hacerla teórico-práctico siempre se agradece. Sí. Y que estás conectado de allá después de un largo día. Sé que el día 10 de la formación ya uno está bien cansado, así que muchas gracias por tu tiempo. Yo los agradezco, es un honor estar aquí. Siempre que los amigos me piden a mí para estar listo, yo estoy y tengo mucho gusto de haber trabajado con ustedes ahí en la red. Y por favor, déjame saber si yo puedo ayudar en algo siempre. Sí, siempre contamos contigo, así que muchas gracias. Gracias, Vivi. Gracias a todos. Están agradeciendo ahí por el chat. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.